Este es el tema número 12, Palabras de Verdad, Proverbios capítulos 23 y 24, por el pastor Daniel Miranda, grabación número 1038. Adelante, pastor. Muchas gracias, muy buenos días para todos los hermanos de la red Despierta Pueblo Unido y los seguidores a través de las redes sociales. El Señor les bendiga en esta mañana. Quisiera invitarles de nuevo a que tengamos una palabra de oración. Sé que lo hemos hecho, pero deseamos de manera más fervorosa la presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, tú que moras entre los querubines, Señor, alumbra nuestro entendimiento. Enséñanos, Señor, las palabras de verdad que tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera comenzar introduciendo el tema de esta mañana con el versículo que va a ser nuestro versículo clave. Se encuentra en Proverbios 22. En esta mañana voy a hacer alusión a algunos pasajes de Proverbios 22 que no alcanzamos a escuchar, a estudiar ayer. Quisiera hacerles alusión a Proverbios 22, versículos 20 y 21. Nos dice: no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte entender la certidumbre de qué cosa, de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Mis hermanos, vamos a continuar estudiando esas palabras de verdad en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios puede tornar un poco repetitivo, porque los mismos consejos que hemos visto vuelven a repetirse. Pero este versículo a mí me dice varias cosas. Primero, Dios necesita repetir sus dichos, número 1, para despertar en nosotros convicción o confianza, como dice en esta versión, o fe, para despertar en nosotros la fe. Así que la primera meta de la enseñanza de la sabiduría no es la sabiduría misma, sino fortalecer la confianza del estudiante, del discípulo en Dios. Dice, para que tu confianza sea en Jehová, versículo 19, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿Okay? Así que para hacerte entender la certidumbre de las palabras de verdad. Así que lo segundo, después de desarrollar fe en nosotros, debe desarrollar convicción, que es la palabra certidumbre en el versículo 21. La certeza. En Hebreos 11:1 nos define la fe como la certeza de las cosas que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noten que fe entonces está muy relacionada con la certeza y la certidumbre. La fe es creer en lo que no comprendemos plenamente, pero debemos tener buenas razones para esa fe. Esa fe que debe estar basada en la palabra de Dios. Dios a nosotros nos da suficientes evidencias para creerlo. Es un poco paradójico decir que la fe es ciega, pero a la vez la fe no es ciega. Porque si no tenemos unas evidencias tangibles en la palabra de Dios, no hay algo sobre lo cual basar esa fe. Deben haber buenas razones para esa fe. Y lo tercero que me dice este versículo es, versículo 21 dice, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te enviaron. Así que lo tercero es nuestra responsabilidad en compartir con otros estas palabras de verdad que hemos recibido.
Esto es lo importante y lo central en nuestra vocación como pueblo. ¿Estamos nosotros desarrollando esa fe en estos días? A este punto, si hemos estado haciendo un estudio concienzudo del libro de Proverbios, si el Espíritu Santo ha estado guiando mi estudio, yo debería estar creciendo en fe, en convicción y en responsabilidad. Un maestro me decía algo muy sabio, pero muy sencillo. Lo que no se practica y lo que no se comparte se olvida. Muy sencillo. Lo que no practicamos y lo que no compartimos se olvidan. Y yo espero que después de este mes del estudio del libro de Proverbios, nosotros, número uno, lo practiquemos, número dos, lo compartamos. Lo compartamos con otros que están en necesidad de esta luz práctica y necesaria para cosas prácticas de la vida. Las palabras de verdad, mis hermanos. Vamos a ver algunos de esos consejos. Y como les digo, es muy difícil en el libro de Proverbios uno conectar las ideas de una manera lógica. Porque el libro de Proverbios constantemente está cambiando el tema. En un versículo te puede estar hablando del pobre, pero en el otro te habla de la lengua. Así que vamos a tratar de hacerlo mejor para seguir tocando en algunos puntos que no hemos tocado en las clases anteriores. Y antes de comenzar, déjenme mencionar lo siguiente. A partir del capítulo 22, versículo 17, nosotros encontramos hasta el capítulo 24 un estilo de nuevo, un cambio de estilo en la escritura de Proverbios. Si ha notado, por ejemplo, el capítulo 22, note que cada versículo, y los capítulos anteriores, cada versículo era un tema en sí. Por ejemplo, 22, versículo 7, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Ahora note el versículo 8, el que sembrara iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Noten que pasa de un tema al otro, pero noten ahora, desde el capítulo 22, versículo 17 en adelante, que es un tipo de poesía más conversacional. El versículo siguiente está conectado con el anterior. ¿Ok? Noten, por ejemplo, el capítulo 22, versículos 22 y 23. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren. No te entremetas con el iracundo ni acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen porfiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? No traspasen los linderos antiguos que pusieron tus padres. Noten que hay una secuencia y la lectura fluye, es más fácil. Ese es el tipo de poesía, yo les había mencionado esto y se lo vuelvo a mencionar, importante para el libro de Proverbios. Eso se llama el tipo de poesía sapiensal, un estilo de escritura muy común entre los egipcios. Y el versículo con que comenzamos está entrando en esa categoría de la poesía sapiensal. Es interesante. No tengo todos los argumentos para esto, por qué Salomón quiso escribir en el estilo de los egipcios. Pero esto me dice dos cosas. Número uno, que las palabras que encontramos en las escrituras son verdad absoluta. Son verdad tanto para los egipcios, y en este caso los egipcios representarían a los del mundo, y son verdad como también para los hebreos, que representarían a los de la iglesia. La verdad de Dios es absoluta, no es una verdad relativa dependiendo a quién la quiere creer. La verdad de Dios es absoluta. Y quizá déjenme decir esta aseveración, no tengo cómo probarlo, pero cuando Salomón comenzó su reinado, aún antes de su apostasía, él cometió un pequeño error. El pequeño error que cometió Salomón fue casarse con la hija de Faraón. Esa fue su primera esposa.
Dios tuvo misericordia de él y ella se convirtió a la religión judía. Ella se convirtió y por mucho tiempo Salomón por algún tiempo fue fiel a su esposa antes de caer en apostasía y el Señor lo siguió bendiciendo. Para mí es posible que Salomón en su asociación con ella, y de hecho era muy amigo con su yerno, el faraón, Salomón aprendió un poco de esta filosofía egipcia y a través de estos proverbios trató de alcanzar a los egipcios hablándoles en su lenguaje y utilizando los principios inspirados por el Espíritu de Dios. Así que hasta el capítulo 24, nosotros encontraremos ese estilo de sabiduría o filosofía sapiensal. Muy bien. Vamos a hablar de un tema que no hemos tocado en esta clase, que se repite mucho en los proverbios. Vamos al capítulo 23, versículo 17. Capítulo 23, versículo 17. Nos dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Ahora vamos al capítulo 24, versículos 1 y 2. Y yo quiero que a medida que leamos estos versículos, usted me diga, allí donde está usted estudiando, piense e identifique cuál es el tema de estos versículos, de qué están hablando. Lo tenés capítulo 24, versículos 1 y 2. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. ¿Ok? Ahora noten el versículo 19 y 20 del mismo capítulo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Es común que entre nosotros los creyentes se despierte ciertos celos o cierta envidia por las personas impías. Puede ser porque a ellos les va mejor que a nosotros. ¿Quién de nosotros alguna vez quizás se ha preguntado por qué esta persona que no teme a Dios, que no le obedece, por qué le va mejor en el trabajo que a mí? Quisiera entonces en esta mañana dirigirnos al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 17. Y vamos a continuar con algunos consejos que no habíamos considerado en clases anteriores. Y quiero que al leer estos versículos ustedes miren cuál es el tema común que hay en ellos. Proverbios capítulo 23, versículo 17 nos dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. Ahora noten lo que dice Proverbios 24:1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Versículo 2. Porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Notemos dos versículos más. Este se encuentra allí en el mismo capítulo 24. Vamos a leer los versículos 19 y 20. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Estos versículos tienen un pensamiento en común. El pensamiento que nos muestra estos versículos es advertencia en contra de envidiar a los impíos, envidiar a los pecadores. Ahora, hay un salmo, que es el Salmo 73, y este salmo fue escrito, si usted ha estudiado
era un músico y un portero en el templo. Él compuso algunos de los salmos, compuso muchos himnos para el pueblo de Israel. Y Asaf estaba pasando por esta lucha interna que él tenía, que quizá muchos de nosotros también en algún momento la hemos tenido. Y cuando él miraba a los impíos, cuando miraba a los pecadores que progresaban, que les iba mejor que a él, Asaf se llenó de gran tristeza. Vamos a leer ahí en Salmo 73 y miren el versículo 1, lo que nos dice. Salmo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y noten la siguiente línea, para con los limpios de corazón. Este primer versículo me establece un principio divino. Y es el principio que Dios es bueno para los que son limpios de corazón. Vamos a colocar y a guardar eso en nuestra mente para lo que Él va a decir próximamente. Noten el versículo 2. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Noten el versículo 3. Porque tuve, y miren la palabra allí, envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Lo que Asaf está diciendo aquí es, Señor, yo sé que tú eres bueno para los limpios de corazón. Señor, yo he tratado de andar en integridad, pero ¿cómo es posible que los impíos, que no son limpios de corazón, reciben más bendiciones que yo? Esa fue la pregunta de Asaf al Señor. Algunos de nosotros quizá en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho el mismo cuestionamiento. Nosotros podemos observar el impío, al vecino que no teme a Dios, que tiene un mejor trabajo, que le va muy bien financieramente. Nosotros podemos observar a esa persona que es intemperante y que goza mejor salud que nosotros, que hemos sido fieles guardadores de las leyes de la salud. Puede que nosotros miremos los hogares de los impíos, mejor constituidos en nuestro propio hogar. A mí que creí en Dios, ver mi hogar destruido, y puede llevarme a pensar, bueno, ¿de qué vale ser íntegro? ¿De qué vale servir al Señor si aún los impíos les va mejor que a nosotros? Algunos pueden cuestionarse incluso que por qué las personas buenas duran menos y los impíos por qué tienden a durar muchos años más. Esos cuestionamientos, mis hermanos, no son cuestionamientos sabios, porque estamos tratando de ir más allá de la soberanía divina de Dios en el manejo de sus providencias. ¿Por qué alguien podría tener envidia de los impíos? Ciertamente no es por sus mismos pecados. ¿Quién va a estar envidioso de los pecados de otro? Al menos alguien que tema al Señor. Pero probablemente, quizá esta envidia se despierta generalmente por la ganancia inmediata o la recompensa inmediata, sea de riqueza, sea de éxito, sea de poder, cosas que se pueden lograr en algunas ocasiones mediante su maldad. Y esto es lo que mucha gente codicia para sí mismos. Asaf sigue diciendo, Salmo 73, versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Noten, lo primero que lo observan los impíos, dice, no tienen congojas, no tienen dolores, no se preocupan por su muerte, están vigorosos. Noten el versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Si esta gente no tiene la tribulación y las pruebas que pasan los cristianos, viven tranquilos. Noten el versículo 6, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Noten, pueden satisfacer todos los deseos de su corazón, pero noten que hay detrás de todos sus motivos. Les dice soberbia, violencia. Los ojos les saltan de gordura. Versículo 8 dice, se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia, hablan con altanería. Y él sigue describiendo el carácter de estos impíos. Y luego dice en el versículo 11, y dicen,
¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y ahora noten el versículo 13. ¿Qué es lo que causa el cuestionamiento de Asaf? Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Asaf, al hacer esta observación falta de sabiduría, Asaf le dice al Señor, de nada me ha servido lavar mis manos y tratar de tener un corazón puro, porque al comparar mi vida con los impíos, ellos les va mejor que a mí. Asaf no comprendía algo, y Asaf llegó a comprender su error cuando llegó al santuario. Cuando Asaf llegó al santuario y contempló el fin de los impíos, pudo entender la ignorancia de sus pensamientos. Note lo que dice el versículo 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Noten el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Es un versículo bien interesante. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes, estudiantes de la Biblia. ¿Qué será lo que vio Asaf en el santuario que le ayudó a ver el fin de los impíos? Fue cuando Asaf llegó al santuario que pudo entender en realidad que el impío no valía la pena. Que aunque en esta vida nos demos las riquezas con falsedad, que aunque nos vaya bien alejados de Dios, hay una recompensa que Dios tiene para cada uno de acuerdo a sus obras. Y cuando Asaf miró la recompensa de los justos y la recompensa de los impíos, fue reprendido, y eso lo vio en el santuario. ¿Qué será que vio él? Recuerden, estamos estudiando en el contexto de los impíos. ¿Qué en el santuario simboliza la destrucción de los impíos? ¿Qué en el santuario simboliza la destrucción de los impíos? Vamos a pensar un poco. Les voy a hacer una pregunta para ayudarles. ¿Con qué, de acuerdo a la Biblia, con qué serán destruidos los impíos? ¿Con qué? ¿Con qué serán destruidos los impíos? Con fuego. ¿Ok? ¿Qué se quemaba con fuego en el santuario? En el santuario se quemaba con fuego la grosura, las entrañas y ese animal y ese cordero que representaba el pecado. Ese cordero, se habían transferido los pecados a él. Algunas veces el sacerdote se lo comía, otras veces se quemaba. Que representa a Jesús que llevó nuestros pecados. Pero también representa a los impíos que no confesarán sus pecados y no aceptarán la redención en Cristo Jesús, y ellos mismos tendrán que pagar por sus pecados. Cuando Asaf vio eso, entendió su necedad. Asaf entendió que, aunque esta vida temporal parezca agradable, el camino de los impíos es camino de muerte. Por eso nos dice en el versículo 18 del Salmo 73, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, y no tiene esa palabra allí, se consumieron de terrores. La palabra consumir, la connotación del fuego. Palabra de verdad es esta, mis hermanos, que una vida pasajera llena de delicias, apartado de Dios, tendrá un fin, un final triste y trágico. La mayoría de nosotros vivimos es para este mundo temporal,
Estamos satisfechos con lo que esta vida nos ofrece. No pensamos en una eternidad. La eternidad no tiene suficiente peso para nosotros. Las cosas de este mundo eclipsan nuestra mirada y las cosas eternas pierden el valor. Ya necesitamos como Asaf ir al santuario para entender la recompensa de los justos y el fin de los impíos. Quizá por fe necesitamos mirar la nueva Jerusalén dentro de la cual está el templo para entender la recompensa de los justos. Dios nos habla a través de consejos y ciencia para hacernos saber la certidumbre de las palabras de verdad. Vamos a continuar nuestro estudio y vamos a ver otros consejos que nos da el libro de Proverbios en estos 2 capítulos que estamos estudiando el día de hoy. Vamos ahora a Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 35. Otra palabra de verdad que encontramos acá. Es interesante para mí la Biblia cómo está tan actualizada, a pesar de que fue escrita hace muchos siglos atrás. Aquí vamos a ver acerca de la intemperancia en el alcohol y las bebidas embriagantes. Esto es lo que nos dice el versículo 29 al 35. ¿Para quién será el ay? Es decir, ¿para quién será el dolor? ¿Para quién el dolor? Ahí mismo el versículo le explica. ¿Para quién las rencillas? O sea, los problemas, los pleitos. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Noten todas las descripciones que nos da aquí. Hay dolor, rencillas, quejas, heridas en balde y amoratado de los ojos. Noten todos estos síntomas. Son los síntomas de un hombre alcohólico. ¿Ok? Son los síntomas y las reacciones de un hombre alcohólico. Versículo 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la boca. Se hembra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. ¿Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero? Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Noten esta vívida descripción de una persona alcohólica. Una persona que mira cosas extrañas con sus ojos. Se imagina cosas y ve cosas que no son. Su corazón habla perversidades. La persona borracha cuando está ebria habla cosas sin sentido. Nos dice que también es como una nave que yace en medio del mar. Imagínense una nave que yace en medio del mar, la llevan las aguas por aquí, para allá, se tambalea. Así también es una persona ebria. ¿Ok? Y nos dice también como quien está en la punta de un mastelero, punto a caerse por los vientos. Me dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Muchos borrachos cuando están en su estado de embriaguez se meten en problemas, se hieren, se accidentan, en ese momento no sienten nada de dolor. Pero cuando se les pasa el guayabo o la embriaguez, entonces ahí sí sienten. Y lo triste es que en las pocas horas sienten remordimiento, pero una vez se les pasa el efecto, nos dice el versículo, cuando despertare aún lo volveré a buscar. Ahora, se puede decir, bueno, ese consejo no tiene mucha relevancia para mí, nosotros no tomamos alcohol, pero hay un tipo de embriaguez de la cual todos nosotros estamos propensos a tener.
y es una embriaguez espiritual. La Biblia usa el vino, y el vino fermentado, como el que acabamos de escuchar, de leer acá, lo utiliza para representar las falsas doctrinas, las falsas creencias. Este es el vino que va a utilizar Babilonia para hacer a todas las naciones embriagarse del vino, del furor de su fornicación. Estamos estudiando palabras de verdad. La palabra de verdad pura es representada en la Biblia como el vino puro, pero la palabra falsa se representa como un vino fermentado. Al final habrán solo dos grupos, los que siguen al Cordero o los que siguen a la bestia, los que reciben el sello de Dios o los que reciben la marca de la bestia. Los que reciben el sello de Dios, nos dice Hebreos 8:10, que la ley estará en medio de su corazón. Y la ley y los mandamientos de Dios, de acuerdo a Salmo 119, 172, son verdad, palabras de verdad. ¿Qué tipo de vino estoy bebiendo yo hoy? ¿El vino no adulterado de la palabra de Dios, que es verdad, o el vino de Babilonia? El vino de Babilonia no es simplemente creer que el día de reposo es domingo. El vino de Babilonia no es simplemente creer que los muertos van al cielo, van al infierno o al purgatorio. No es creer que María es santa o que debemos adorar imágenes. El vino de Babilonia, mis hermanos. El vino de Babilonia tiene su centro, su origen, la exaltación del yo. ¿Cuál es el principio de toda religión falsa? La exaltación del yo y de las obras humanas. Pablo, hablando de ese sistema, se le denomina nombre de pecado. En 2 de Tesalonicenses 2 dice, se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o es digno de adorar. Y cualquier persona que no viva la palabra de Dios se está exaltando el yo por encima de Dios. Y para esas personas hay ayes y dolores en su vida. Para esas personas hay rencillas y quejas en su vida. Hay heridas en baldes. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido heridos debido a no seguir las palabras de verdad? Lo amoratado de los ojos. Cuando los ojos están amoratados es porque están ebrios, de acuerdo a este pasaje. Y el ebrio no ve bien para dónde va. Jesús nos habla de una clase de personas que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no escuchan. Y es porque estas personas están embriagadas por el vino de Babilonia. Ahí Isaías lo dice, están embriagados pero no de vino. Están embriagados por los mandamientos de los hombres. ¿Para quién son estas cosas? Para los que no viven la verdad. Dolores, las rencillas, las quejas. Ahora, no quiere decir que el justo no experimenta dolor, pero Pedro nos dice, bienaventurados cuando vosotros sufrís por causa de la justicia. Pero cuando sufrimos por causa de nuestro pecado, no hay ninguna bienaventuranza en nosotros. Los que no caminan en las palabras de verdad tambalean como el borracho y como la nave que yace en medio de la mar. Y lo triste es que cuando nosotros nos damos cuenta de los efectos del pecado en nuestras vidas, eso causa un dolor. Y en la mayoría puede causar un arrepentimiento falso. Un arrepentimiento que no es un arrepentimiento por el dolor que le causamos a Dios con nuestros actos, sino que es un arrepentimiento por las consecuencias de mi pecado. Y al despertarnos, nos dice, aún lo volveremos a buscar. El pecado. El pecado es una cosa tan engañosa que nos engaña, nos atrapa. Lo que experimentemos dolor o que experimentemos herida, lo seguimos buscando. Qué cosa terrible es el pecado.
Y cuando hemos experimentado un arrepentimiento genuino, la mayoría, déjenme hacer un paréntesis, la gran mayoría de nosotros, no, nuestros arrepentimientos son basados en las consecuencias de nuestro pecado, en los dolores que nuestro pecado nos está produciendo, pero pocos arrepentimientos son basados en el dolor que le producimos a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentiste mal por tu pecado? Hay una diferencia entre saber que algo está mal y no lo debo hacer, pero hay algo muy distinto, es llorar y afligirse por ese pecado. Pero esa aflicción no es por lo que el pecado me cause a mí, sino por lo que el pecado le causa a Dios. Ese es el único base del verdadero y genuino arrepentimiento. Esa es la única base. Y cuando nos despertamos, aún lo volvemos a buscar. ¿Cuántos no han experimentado un quebrantamiento de corazón y han buscado al Señor y una vez el Señor nos restaura y nos sentimos bien? No continuamos en ese mismo espíritu contrito y humillado, sino que lo volvemos a buscar. Lo volvemos a buscar. Qué cosa tan terrible es el pecado. El Señor quiere para nosotros caminos de vida, quiere darnos completa paz, pero solo aquellos que guardan sus palabras en su corazón. Muy bien, vamos a ir a otra palabra de verdad en esta mañana. Vamos ahora al libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 11 y versículo 12. Proverbios capítulo 24, versículos 11 y versículo 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Son estos versículos que nos hablan acerca de nuestras responsabilidades en cuanto a salvar las otras personas cuando están en peligro. ¿Okay? Nuestras responsabilidades para salvar a aquellos que están en peligro. Se cuenta que hace años en una gran ciudad una mujer fue atacada en la calle de noche. Ella pidió ayudas a los gritos, docenas de personas la oyeron, pero ninguna se molestó en llamar a la policía. La mayoría de la gente miró por la ventana y volvió a hacer lo que estaba haciendo. Pronto los gritos de la mujer se detuvieron. Más tarde la encontraron muerta por causa de numerosas puñaladas. Interesante, ahora esa historia nos lleva a reflexionar algunas cosas. ¿Fueron responsables por su muerte las personas que oyeron sus gritos pero no hicieron nada? Aunque no la habían atacado ellos mismos, ¿fue su inacción lo que la mató? Saben, aunque nosotros no hagamos lo malo, dejar de hacer lo bueno también es malo. Eso es lo que nos dice el libro de Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo vamos a volver a analizar, Proverbios 24:11. Dice, libra a los que son llevados a la muerte. O sea, libra a aquellos que están al borde de la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, sea por robo, sea por hurto. Muchas veces nosotros asumimos una actividad pasiva porque no queremos meternos en problemas. Ahora, esto requiere mucha sabiduría. Hay casos en que no es sabio entrometerse para ayudar a otro. Quizá lo puedas ayudar de una manera indirecta, llamando a la policía. Quizás es la mejor forma de hacerla. Porque también conozco casos en donde alguien, por tratar de intervenir, el esposo le estaba pegando a su esposa y el vecino trata de intervenir para ayudar a esta mujer y resulta que él se ganó un tiro y una puñalada al esposo hasta el peligro de perder su vida. Yo creo que de esa manera uno debe ser sabio en cómo uno interviene para ayudar, sin exponer nuestra propia vida. Pero en lo que esté dentro de nuestras posibilidades, nos dice este proverbio, salva a los que están en peligro de muerte.
Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Ahora, noten, en el mismo capítulo, vamos a los versículos 23 al 28. Estos proverbios sapienciales nos dicen: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, no lisonjees con tus labios. Este versículo me dice varias cosas, pero una de ellas me dice es que cuando nosotros demos un testimonio de algo, que nuestras palabras deben de ser palabras rectas y que no debemos lisonjear con nuestros labios. Si a nosotros se nos llama a testificar sobre una escena que vimos, quizá por terror estaríamos inclinados a decir la mentira, para no meternos en problemas con alguien. La palabra de Dios nos dice que debemos hablar palabras rectas. Ahora, Jesús fue muy sabio en cuanto a cuando él era llevado a cortes. Jesús solo hablaba lo necesario y respondió solo cuando su autoridad como el Hijo de Dios fue cuestionada. Cuando se hablaban necedades, Jesús no respondía. Se requiere mucha sabiduría para dar un testimonio en una corte. Besados serán los labios del que responde correctamente. La persona que se preocupa y se interesa por la otra. No lisonjear para ganarse el favor de los hombres. Es suficientemente trágico permanecer en silencio y no hacer nada mientras alguien sufre o está a peligro de muerte. Ahora, ¿qué sucede con los muchos otros males en el mundo? Como el hambre, la guerra, la injusticia, el racismo y la opresión. ¿Cuáles son aquí nuestras responsabilidades? El pueblo de Dios, yo tengo esta convicción, mis hermanos, que el pueblo de Dios no se debe quedar callado ante estos asuntos. A veces creemos que por no entrar en controversias con los poderes civiles, nosotros permanecemos en una actividad pasiva, por ejemplo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a la agenda gay, que cada vez gana más fuerza? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a la contaminación ambiental en el mundo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la guerra, el hambre, el racismo? O nosotros como pueblo debemos hablar claramente, mostrar nuestra posición, denunciar esas cosas. Denunciarlas en el Espíritu de Cristo. Juan el Bautista tuvo la firmeza de incluso al mismo rey decirle que estaba viviendo en adulterio. ¡Wow! Alguien diría, él se metió en cosas que no debía meterse. Eso no le incumbía a él. Pero el Espíritu de Dios lo movió para que reprendiera al rey, al gobernante. Nosotros debemos asumir una actitud, debemos tomar una posición y no tener una posición neutral en estos asuntos. Palabras de verdad son estas, mis hermanos. Así que quiera el Señor que nos ayude a nosotros a poder tener en cuenta estos consejos que nos da la palabra del Señor. A no envidiar a los malvados con su prosperidad, a no embriagarnos con las falsas doctrinas y a saber defender la causa del justo y no tener posiciones neutrales. Seguiremos con nuestro estudio el día de mañana, mis hermanos, y que el Señor les bendiga en este día. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amante Padre Celestial,
síguenos instruyendo y enséñanos a través de tu palabra cómo debemos actuar en situaciones específicas. Ayúdanos, Señor, a no compararnos con otros y a no cuestionarte cuando suceden cosas en nuestras vidas que son contrarias a nuestras percepciones. Ayúdanos, Señor, a confiar como niños en ti y a saber que tú estás al control de nuestras vidas. Ayúdanos a tomar una posición en cuanto a las injusticias que hay en el mundo, a ser guardas de nuestro hermano y a no asumir una posición de actitud neutral. Señor, danos tu palabra que es verdad y escríbela en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.